Y a veces uno se encuentra con noticias que lo impactan a uno, y a propósito de eso, quisiera introducir este mensaje con una de las noticias que esta semana impactaron mi retorno, y es una noticia de corte nacional. Y esa noticia fue el hallazgo de los dos jóvenes que estaban extraviados hacía más o menos 12 días. Se extraviaron justo el sábado antes que partiéramos a la fiesta de los tabernáculos. Y me llamó la atención, aquí estos jóvenes iniciaron un ascenso en un cerro que se llama Provincia. Está muy cerquita de Santiago, tiene 2.700 metros de altura y es históricamente uno de los más visitados por los turistas que gustan del andinismo, del montañismo, del trekking y de otras actividades de esta índole. De hecho, el día del extravío se estaba realizando una competencia del North Face Endurance Challenge, versión 2016. Y habían muchas personas subiendo y bajando aquí del Cerro Provincia. Y mucha gente estaba en esta actividad. Muchos jóvenes y otros no tan jóvenes participaron de esta corrida, como le llamaron, o trekking, u otros nombres que son desconocidos para mí. Sin embargo, durante esta semana vimos, leímos y escuchamos las opiniones de los expertos y los hombres de montaña, que ya sea que trabajen en la montaña o ya sea que por hobby tienen el gusto por la montaña. Y todos han hecho referencia a que, lamentablemente, los dos jóvenes extraviados estaban sin ropa adecuada para hacer el ascenso. De hecho, las imágenes muestran que iniciaron el ascenso con zapatillas, short y polera. Así iniciaron el ascenso. Y no llevaban comida para el ascenso. Y lo llamativo de esto es que cuando iniciaron el ascenso, las temperaturas eran lo suficientemente altas como para andar en short y polera. Ese día, sábado 15, en las mañanas estaba bastante agradable, y yo supongo que la intención de estos jóvenes era subir y bajar, hacer un ascenso rápido, y estas ganas que tienen los jóvenes, ¿verdad?, de esos ímpetus que tienen, esa energía extra que tienen los jóvenes, que en su mente pensaron en subir y bajar. Pero en el transcurso del día, las condiciones climáticas cambiaron drásticamente. Y lo que para ellos era adecuado en la mañana, en el transcurso del día se transformó en inadecuado. Bajaron las temperaturas, el factor visibilidad disminuyó prácticamente al largo del brazo, y lamentablemente todos hemos escuchado, trágicamente para ellos, después de 12 días, el hallazgo de sus cuerpos ha conmovido a muchas personas, tanto a sus familias, tanto al país entero, tanto a quien les habla. Realmente fue una noticia bastante dura, y este caso me ha hecho reflexionar bastante, desde muchos aspectos. Me ha hecho reflexionar en la vida espiritual que todos estamos desarrollando de día en día. Pensaba
o reflexionaba, nuestra vida espiritual, así como la podemos comparar con una carrera, también la podemos comparar con un ascenso a una montaña. De día en día, la montaña presenta alteraciones topográficas. Todos los que han hecho alguna vez montañismo o algo que se le asemeje al montañismo, saben que los ascensos nunca son en línea recta y nunca son siempre parejos. Las personas que suben montañas saben que a veces hay hondonadas, a veces también hay picos altos que se alzan, a veces hay ríos, a veces hay obstáculos en el trayecto. Y yo pensaba, la vida espiritual es así también. A veces uno va en bajada, a veces uno va en subida, a veces uno se enfrenta a obstáculos, a veces esos obstáculos son esos picos que se alzan y que uno tiene que aprender a rodearlos. Otras veces son estos ríos que a veces no son riachuelos, sino que son definitivamente ríos que si uno cruza lo pueden arrastrar. La vida es así, tiene estas fórmulas. A veces el día a día de la experiencia del vivir, a veces uno se siente un héroe. ¿Quién no ha terminado los días a veces como héroes espirituales? Más también hay días donde uno no termina como héroe. Hay días en donde uno termina derrotado. Comienza el ocaso y uno en el análisis que hace del día no se siente héroe, sino que se siente un derrotado. Lo claro es que la vida avanza y nosotros avanzamos junto con la vida. Y la experiencia de estos muchachos me ha hecho reflexionar en lo siguiente, en lo que debiéramos siempre llevar cuando ascendemos a esta montaña. ¿Qué es lo que debiéramos siempre llevar desde el punto de vista espiritual? Desde el punto de vista espiritual, cuando iniciamos la vida cristiana, la vida espiritual, debiéramos llevar algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que llevó José en los años que él vivió en esa hondonada que les resultó la vida allá en Egipto? ¿Qué es lo que llevó David cuando enfrentó a Goliat? ¿Qué es lo que llevaba Sansón cuando enfrentaba a los filisteos? Lo que nunca debemos dejar de lado es nuestra relación con Dios. El poder de nuestra fuerza. ¿Dónde está? El poder de nuestra fuerza está en la relación que desarrollamos con Dios. El poder de la fuerza de Noé estaba en la relación que tuvo con Dios. Noé. Podemos leerlo acá en Génesis 6. En Génesis, el capítulo 6. En el versículo 6 podemos empezar a leer cuando, por inspiración, aquí se menciona que Dios le dolió haber hecho al hombre en la tierra, Génesis 6, verso 6. La versión Valera dice se arrepintió, pero es mejor una traducción en donde refleja el sentimiento de Dios. Y le dolió el Eterno haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz
de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y aquí podemos hacernos una pregunta, ¿debido a qué halló gracia a los ojos de Dios? Y el siguiente versículo lo declara. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Aquí esto de perfecto en sus generaciones, la perfección desde el punto de vista moral que tenía Noé. Entonces uno piensa, bueno, ¿dónde estaba el poder de la fuerza de Noé? En la relación que entabló con Dios. Podemos analizar también aquí en Génesis 26. En Génesis 26, el poder de la fuerza de Abraham, ¿en dónde estaba? En la relación que entabló con Dios. Génesis 26, verso 1, aquí haciendo el relato a la siguiente generación, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Eterno y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y entonces podemos hacer la pregunta, ¿en dónde estuvo el poder de la fuerza de Abraham? En la relación que entabló con Dios. Podemos seguir leyendo aquí en Génesis 32. En Génesis 32. Otro caso, el caso de Jacob. El caso de Jacob en el versículo 22. Génesis 32, verso 22. Aquí en este reencuentro de Jacob con su hermano, a la espera de este reencuentro, dice aquí, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿En dónde estuvo el poder de la fuerza de Jacob? En la relación. Aquí esta oponencia, los expertos han dicho, ¿verdad? Esta oponencia que se le ejerció sobre Jacob y cómo Jacob allí persistió hasta que venció. ¿En dónde radicó el poder de su fuerza? En su relación. Podemos leer también en Génesis 46. Aquí cuando se encuentra con José, después que le dan la noticia que José está vivo, sale Jacob y va hacia su hijo
verso 1, 46, verso 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es llamativo aquí también, ¿qué tipo de relación entabla Dios con Jacob, con Israel? Una relación de padre. Y le dice: mira, no tengas miedo, anda, aproxímate. José va a cerrar tus ojos. Y la historia bíblica declara cómo fueron los años del ocaso de la vida de Israel allá en Egipto. Y entonces la pregunta que estoy tratando de desarrollar: ¿en dónde radicaba el poder de la fuerza de Israel? En la relación que tuvo con Dios. ¿Y el poder de la fuerza de José? José llegó a ser grande en Egipto. Dios le reveló. Dios le reveló los sueños de Faraón a él. Y aquí en el ocaso, o no dijéramos en el ocaso, sino cuando muere Israel, vienen los hermanos de José a presentarse donde José, a pedirle aquí lo siguiente, Génesis 50, verso 15. Dice aquí: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? ¿Por qué lloraba José cuando los hermanos le decían lo que acabo de leer? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿En dónde estaba el poder de la fuerza de José? En su relación con Dios. El poder de la fuerza de José se nutre de la relación con Dios. ¿Y qué decir de Moisés? Aquí en Éxodo 15 podemos leerlo. En Éxodo 15. Luego de la destrucción de los egipcios, de estos hombres de guerra que fueron engullidos por las aguas del Mar Rojo. Éxodo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a el Eterno, y dijeron: cantaré yo a el Eterno, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. ¿En dónde estaba el poder de la fuerza de Moisés? En la relación que tuvo con Dios. ¿Y qué decir de Caleb, este hombre de 85 años, cuando pide la promesa, la herencia de la tierra? Aquí en Josué, en el verso 14, en el verso 6, está este relato que se leyó en la fiesta, y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal,
Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Aquí Caleb y Josué fueron los espías que no dieron un informe malévolo, sino que ellos vieron la tierra con los ojos, con esa visión espiritual de ver una tierra grande y magnífica. Mas también tenían la visión de que Dios estaba con ellos. Y dice aquí: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a el Eterno mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a el Eterno mi Dios. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes, hombres tremendos. Y allí estaba un personaje llamado Caleb, de 85 años, diciendo: ahí están los gigantes y yo los quiero. Y dice aquí: y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Eterno estará conmigo y los echaré, como el Eterno ha dicho. ¿En dónde estaba el poder de la fuerza de Caleb? ¿En dónde estaba? En su relación. La relación que tenía con Dios. Esa relación que la tuvo desde siempre. Caleb, ir aquí a ver la tierra y no preocuparse de los problemas, sino de las bendiciones. ¿Y qué decir de Sansón? ¿Dónde estaba el poder de la fuerza de Sansón? No, aquí no era el pelo largo, sino que era el voto nazareo, que Dios le había pedido a su madre que ejerciera con su niño, que ni ella iba a beber vino ni sidra estando embarazada del bebé. Aquí en Jueces 13, podemos leer del versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Eterno y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Dónde estaba el poder de la fuerza de Sansón? No era el pelo, era la relación que tenía con Dios. ¿De dónde provino el poder de la fuerza de David? ¿De dónde surge el poder de la fuerza de David? En 1 Samuel 17, cuando se enfrenta a Goliat, David declara de dónde proviene su fuerza.
su habilidad, su destreza. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice aquí: el Eterno te entregará hoy en mi mano. Es llamativo aquí como David dice: mire, no soy yo, es quien viene conmigo. Él es el que te va a entregar en mi mano. Y dice aquí: yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Eterno nos salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y entonces de nuevo la pregunta: ¿de dónde surge el poder de David? El poder de la fuerza de David, de su relación que tuvo siempre con Dios. Aquí en el Salmo 18, David escribe este salmo en agradecimiento el día que le libró el Eterno de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. En el Salmo 18. Dice aquí: te amo, oh Eterno, fortaleza mía, el Eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a el Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Dónde estaba el poder de la fuerza de David? En la relación. Y ustedes se fijan en la relación. Aquí: te amo, oh Eterno, fortaleza mía. El poder de la fuerza de David radicaba en la relación que David entabló con Dios. El poder de la fuerza de David no estaba en su brazo, ni en su inteligencia, ni en sus habilidades particulares, sino más bien en la relación íntima que David entabló con Dios. Otro caso, aquí en Nehemías 8, cuando vuelven del exilio y celebran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de trompetas primero y luego la fiesta de tabernáculos. Vean lo que se menciona aquí en Nehemías 8, en el verso 6. Podemos leer, dice: bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y dice aquí, verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a el Eterno nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Uno piensa, quizás cuántos años habían vivido en el exilio sin guardar las fiestas santas, y el pueblo estaba compungido y lloraba. Y dice aquí, verso 10, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. ¿En dónde estaba la fuerza del pueblo allí en ese momento? En la relación que entablaron con Dios.
El poder de la fuerza de los hombres de Dios radica en la relación con Dios. Y entonces aquí una pregunta. ¿Qué tipo de relación entablaron todos estos hombres con Dios? Cuando reflexionaba en este mensaje, pensaba, ejemplos de los que acabo de traer, hay muchos más. Podríamos repasar desde esta perspectiva toda la Biblia. Y entonces aquí una pregunta. ¿Qué tipo de relación entablaron todos estos hombres con Dios? En Salmos 25:14, todos los hombres de Dios entablaron una relación íntima con Dios. Salmos 25:14. La comunión íntima del Eterno es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En Proverbios 3, en el verso 32, se dice, porque el Eterno abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La relación de estos hombres con Dios fue íntima. Todos y cada uno de ellos se relacionaron íntimamente con Dios. Todos y cada uno de estos hombres vivieron este ascenso llevando su relación con ellos, la relación con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr aquello? Porque uno no puede llevar a Dios. Esa es una manera de expresarlo. Dios está en todas partes. Y entonces, ¿cómo llevar a Dios con nosotros en toda empresa que emprendamos? ¿Cómo lograr relacionarse con Dios en todos los eventos que demande la vida? En los buenos momentos y en los malos momentos. Pablo trajo aquí en Efesios la manera en cómo podemos relacionarnos en todo momento con Dios. Pablo hizo 3 analogías de la vida del cristiano. Una es el atleta, otra es el labrador y otra es el soldado. Son las 3 analogías que Pablo desarrolló. Y en Efesios 6, en el verso 11, en el verso 10, Pablo escribe lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice? Y en el poder de su fuerza. Y entonces la pregunta, ¿cómo lograr desarrollar el poder de su fuerza? Verso 11, dice aquí, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la palabra vestirse viene del griego enduo, E-N-D-U-O, que significa hundirse en un vestido, así tal cual, hundirse en un vestido, investir con ropa. Y entonces las palabras sinónimas serían poner, revestir, vestir, investir. La palabra enduo da cuenta de algo más que solo vestirse. Esto no es solamente vestirse, sino que es imbuirse. Cada centímetro de piel debiera estar imbuido con las diferentes prendas de vestir. Advirtiendo aquí algo de lo cual debiéramos ser muy conscientes, porque dice aquí Efesios 6:11, debiéramos estar imbuidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debiéramos ser conscientes de aquello.
Las guerras que luchamos, las luchamos en este mundo, pero hay fuerzas espirituales que se alzan contra nosotros. En el versículo 12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las grandes estrategias de nuestro enemigo es hacernos creer que no hay peligro. Años atrás hablamos a este respecto. ¿Cuál es el mayor riesgo que existe en el mundo? El mayor riesgo que existe en cualquier tipo de situación es creer que no hay riesgo. Ese es el mayor riesgo de todos. Si uno supiera que hay riesgo, ¿acaso no haría lo suficiente para precaverse de aquel riesgo? ¿Ustedes creen que si los jóvenes hubiesen sabido que las condiciones climáticas iban a bajar de 25 a 30 grados que había en la mañana a menos 7 grados que dicen que hubo esa noche, ¿acaso habrían ido en chor y poleras? Es absurdo, es absurdo. Habrían ido con todo lo que se necesita para hacer un ascenso. ¿Pero qué pasó? Pensaron que no había riesgo. Y como pensaron que no había riesgo, entonces fueron en chor y poleras. Y no solamente aquello. Esta semana se ha hablado mucho respecto de los ascensos. Chile es un país que está rodeado de montañas. ¿Y cuánta información tenemos al respecto? Es escasa la información que tenemos y vivimos con la montaña aquí al lado. Los ascensos, esa es la explicación de todos los expertos, hay que planificarlos. Los ascensos no son algo sin planificación. De hecho, le preguntaban ayer a un experto qué es lo que definía un buen alpinista de un mal alpinista. Y él decía, el buen alpinista está vivo. Los malos alpinistas están muertos. Aquí los expertos dicen que los ascensos hay que planificarlos, hay que ver la ruta, hay que ver el factor climático, hay que ver las vituallas. Vituallas. Busqué en el diccionario la palabra vitualla, porque se ha estado hablando harto del avituallamiento. Avituallamiento. Las vituallas son conjunto de alimentos necesarios para un grupo de personas, especialmente los que se preparan para el ejército o para una excursión o viaje. ¿Qué llevar? ¿Qué no llevar? Se dice que hay que llevar alimentos que tengan muchos nutrientes, que sean fáciles de transportar, que sean pequeños pero concentrados. Si supiésemos los riesgos, ¿no creen ustedes que haríamos lo necesario para precavernos respecto del riesgo? Bueno, así también con las luchas espirituales. Y por eso es que Pablo, y voy a reiterar aquí, cuando habla de vestirse de la armadura, es imbuirse con la armadura. Esto no es cosa de vestirse y como salga, y ponerse el casco como me quede, y ponerse el cinturón así nada más. No es así. No es así. Y por eso Pablo aquí en el verso 13 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. El primer principio, la verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. ¿Quiere usted enfrentar a Satanás? Bueno, sepa la verdad. Conozca la verdad. La verdad es la que nos une, hermanos.
Aquí no estamos unidos aquí pensaba o reflexionaba, mencionó don Marcelo hace un momento atrás, los 66 libros del canon. ¿Conoce usted los 66 libros del canon? ¿Quiere usted enfrentar las batallas espirituales? Bueno, sepa los 66 libros primero, antes que introducirse en los deuterocanónicos, por ejemplo, o en los apócrifos, o en tanta otra literatura que anda dando vuelta en el mundo. Porque, no se olviden, Satanás también conoce las Escrituras. Y entonces, ¿quiere usted defender la verdad? Bueno, para defender la verdad hay que saber la verdad. Primero, antes que nada. Y por eso Pablo comienza diciendo, mire, ¿cómo es la armadura? La armadura se nutre de la verdad. El primer punto, el inicio. Y luego, que dice luego, y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. La praxis. La praxis, la práctica. La práctica de lo teórico. Una cosa es la verdad. Otra cosa es si usted se deja guiar por la verdad. La misma Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero primero hay que saber la verdad. Y luego, bueno, actúe en conformidad con la verdad. En la medida que más sabe uno, más responsable es uno. En la medida que más sabe uno, más responsable es uno respecto de lo que sabe. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Dice aquí, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Las buenas noticias respecto de la paz. Tantas cosas que se pueden hacer cuando hay paz. Hace algunos días atrás escuché que en la historia humana han hecho los cálculos de cuánto tiempo ha vivido el ser humano en paz. Y los historiadores han logrado deducir 30 años. Ha vivido el mundo en paz. 30 años de paz. Hay tantas cosas que se pueden hacer cuando uno vive en paz. De hecho, Santiago 3:18 menciona el fruto de la justicia. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz es tan importante y hay que ver que el ser humano no la valora. No la valora. Cualquier cosa y destruyamos la paz. Después veremos cómo nos arreglamos. Pero primero mantener la guerra. Y eso no es así. El fruto de la justicia se siembra en paz. Cuando se pierde la paz, nuestra relación con Dios se debilita. Cuando se pierde la paz. Uno no puede mantener una relación armoniosa con Dios si mantiene una relación disarmónica con los hermanos, por ejemplo. ¿Acaso no es lo que dice Santiago 3:14? Santiago 3:14. Santiago 3:14 dice aquí: dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Cuando se pierde la paz, la relación con Dios se ve entorpecida. Y por eso hay que luchar por la paz. La paz tiene un precio. Y tenemos que intentar, como dice la Escritura, estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de ustedes. Sigamos leyendo aquí en Efesios, hablando de la armadura. Y cuando mencionaba hace un momento atrás, esto no es cosa de dejar grietas en la armadura, porque si uno deja grietas en la armadura, ¿qué va a pasar? Bueno, Satanás se va a meter por esas grietas. Sí, Satanás, como dice Primera de Pedro 5, como león rugiente, anda alrededor del campamento viendo a quién devorar. Y por eso uno debe estar imbuido con la armadura. Y como esto es un proceso, uno parte poniéndose la armadura, pero con los años uno debiera ir aprendiendo, a ir bloqueando, o ir poniéndose mejor la armadura. En Efesios 6, verso 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí, sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. La fe es una de las claves en nuestra relación íntima con Dios. Y la fe, definitivamente la fe puede crecer. Puede crecer. Todos los que estamos aquí podemos crecer en fe, todos. Y debemos pedir por aquello. Debemos pedir por aquello. Ser aumentados en fe. Uno piensa aquí los héroes de la fe, en Hebreos 11. En Hebreos 11. Los ejemplos de fe. En el verso 7 se menciona la fe de Noé. Dice aquí: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esa promesa que Dios le dijo, que él iba a ser dueño de esas tierras. Y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, siendo Abraham un hombre estéril. Y dice aquí: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Más adelante, verso 20, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Verso 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Muchos años atrás, 4 generaciones atrás. Y él dijo: mire, cuando yo muera me van a sacar de aquí. No van a dejar mis huesos en Egipto. ¿Cómo sabía eso José? Todos podemos crecer en fe. Y por eso
el escudo de la fe. Es lo que nos permite ver y visualizar que los problemas no son más que nubarrones, que no son más que baches en este camino hacia la meta. En el verso 17 de Efesios 6, dice: y tomad el yelmo de la salvación, o casco, yelmo o casco, que protege nuestra mente. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y uno trae a colación la espada de la palabra, esa espada de dos filos que penetra el alma y los corazones y discierne los corazones, dice la Escritura. Y por sobre todos, algo de lo cual soy más consciente de día en día, cuando uno piensa en la relación íntima con Dios. No ha habido hombre o mujer, bíblicamente hablando, que hayan sido hombres o mujeres sin oración. Porque aquí cuando se habla de la armadura de Dios, Pablo dice aquí en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo se cierra esta armadura? ¿Cómo se cierra esta armadura? Se cierra a través de la oración. Y como digo, algo en lo cual he estado cayendo en la cuenta, no ha habido hombre y mujer en toda la Escritura que uno no vea que hayan sido hombres y mujeres de oración. Abraham, Noé, Moisés, Daniel, Jonás. Jonás esperó, uno piensa, la oración íntima de Jonás fue cuando estaba adentro del pez. Y allí oró a Dios, pero fervientemente, y Dios oyó la oración de Jonás. Ahora uno dice, bueno, ojalá no tengamos que estar dentro de un pez para relacionarnos íntimamente con Dios en oración. Pero definitivamente la oración eficaz del justo puede mucho. Y a este respecto de la oración constante, reverente e insistente, en Lucas 11, Lucas relata aquí el momento en que Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Y es llamativo aquí que Lucas agrega algo que Mateo no menciona. Vamos a leer el relato completo. Lucas 11, verso 1. Dice aquí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama,
¿no puedo levantarme y dártelos? Aquí Jesús dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí dando cuenta de la calidad de la oración que debemos aprender a desarrollar con Dios en esta relación íntima que estamos desarrollando con nuestro Padre. Una oración constante, reverente, insistente, con propósito, no usando, como dice Mateo, vanas repeticiones como los gentiles. Todo ser humano que quiera relacionarse íntimamente con Dios debe orar insistentemente con Dios. Y uno se encuentra en las Escrituras que Daniel oraba 3 veces al día. Y uno piensa en David cuando oraba a Dios. Y uno piensa en Abraham, y uno piensa en Isaac y en Jacob, en Noé. Todos hombres que desarrollaron una relación íntima con Dios a través de la oración. Y por supuesto a través de imbuirse la armadura de Dios, completamente ceñida a la perfección. O por lo menos en este desarrollo hacia la perfección. El ascenso de la vida enseña que si bien no estamos exentos de vivir pruebas y dificultades, el poder de nuestra fuerza radica en la relación que tengamos con Dios. Y si la relación es buena, podemos salir fortalecidos a través de todas esas vicisitudes que todos vamos a vivir. Uno quisiera en esta mente carnal, humana, no tener problemas. Ojalá vivir una vida sin problemas. Pero así como los atletas se fortalecen a través de ir traspasando vallas, ¿cómo nos fortalecemos espiritualmente nosotros si no somos probados en pruebas? Si la relación se ve fortalecida a través de aquellas vicisitudes, alabado sea el Señor, porque nos ha permitido crecer en lo que ha sido el tema de este mensaje, el poder de nuestra fuerza. ¿Dónde está? Está en la buena relación que tengamos con nuestro Dios. Buenas tardes a todos.